los retos que significa para las instituciones académicas en ciencias sociales y humanidades particularmente esta cuestión del mundo digital, esta cuestión de las llamadas humanidades digitales, antes como hemos visto tenían otro nombre, y también pensar un poco, también hacemos un poco de estas otras disciplinas en lo que no cabe dentro de las humanidades digitales, pero sí le presta, que es la cuestión de las ciencias sociales computacionales, tiene un poco más de trayectoria, aunque no nos vamos a meter específicamente en esos corpus metodológicos, ¿no?, propios de las ciencias sociales computacionales, y ver precisamente qué es lo que las instituciones tendríamos que pensar, reflexionar para implementar de una mejor manera. Una cuestión que ya hemos visto con nuestro primer participante es todo un desorden que tenemos que empezar a ordenar. Entonces, en este panel precisamente he invitado a gente que viene trabajando desde hace bastante tiempo, gente muy joven, como podrán ver, pero que se ha posicionado en nuestro país como de los principales instrumentistas o instrumentadores, no sé cuál sería la mejor palabra, de las humanidades digitales en las instituciones, y que han también lidiado con problemas propios del mundo digital en las actividades o las prácticas académicas que son propias de nuestras disciplinas y de nuestras instituciones. Voy a presentarles a los participantes, las participantes, debería hablar en las porque somos mayoría, del panel, y después voy a empezar, les voy a ir pidiendo a cada quien que nos hable sobre uno de los retos que les toca, voy a ir indicando esto, de una manera muy breve, como plantear el problema, y finalizando como esta primera ronda, voy a lanzar preguntas a la gente que me acompaña para ir provocando, una vez que nos hemos escuchado todos, debates que se pueden interrelacionar. Espero que esta dinámica nos dé para unas 2 rondas, y en ese momento podríamos abrir una ronda si ustedes del público, que les agradezco mucho, nos acompañan con su presencia. Si quieren hacerla activa, por mí, bueno, va a ser, y creo que por nosotros va a ser muy interesante, porque entonces podemos ampliar el diálogo que vamos a tener aquí con ustedes. Inmediatamente a mi izquierda, voy a hacer en presentación en términos geográficos, ¿no?, en ocupación del espacio, se encuentra Alberto Santiago Martínez, es natural de San Antonio, Texas. Ahí estudió un máster en estudios de la información en la High School de la Universidad de Texas, pero desde hace unos 10 años, ¿no? Alberto, sus raíces mexicanas evidentemente lo trajeron a nuestras tierras, y encontró un nicho muy interesante para desarrollar su trabajo como especialista en proyectos digitales y sistemas web, dirigida para la Academia Digital y las Humanidades Digitales en el Colegio de México, particularmente en la biblioteca Daniel Cosío Villegas, en la que él es el coordinador de innovación digital, y forma parte de un fabuloso equipo que ha construido con el paso de los años Micaela Chávez. Enseguida contamos con la presencia de Isabel Galina Russell. Isabel es doctora en Ciencias de la Información por el University College London y se desempeña como investigadora en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas, la Biblioteca Nacional de México de la UNAM. Ella es especialista en humanidades digitales, se interesa fundamentalmente en el patrimonio bibliográfico digital y actualmente es coordinadora de innovación y estrategia digital. Y como si esto no fuera suficiente, actualmente es la coordinadora del programa transversal Patrimonio Digital y presidenta de la Red de Humanidades Digitales, que es una red relativamente joven, pero muy importante y que está haciendo una labor muy reconocible, ¿no?, loable, para vincularnos todos los que de alguna manera estamos interesados, no solamente en México, sino en América Latina y los países de habla hispana, en este asunto de las humanidades digitales. A su izquierda se encuentra Rosario Rogel Salazar. Ella es doctora en Ciencias Sociales, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México y actualmente es consultora en gestión editorial en una empresa Scientific Com. Y bueno, sus principales intereses de investigación son la comunicación científica, los estudios bibliométricos, cientiométricos, el acceso abierto y epistemología. Es miembro del
Consejo Editorial del Colegio de la Frontera Norte y de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Y bueno, yo tuve la oportunidad de conocerla mucho por parte del medio de los editores de revistas digitales, académicas digitales, ¿no? Donde Rosario pues, ha llevado una voz cantante en las discusiones. Inmediatamente nos encontramos a su izquierda con Silvia Gutiérrez, Silvia Gutiérrez de la Torre, Silvia Gutiérrez. Ella es bibliotecaria de innovación digital de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas, es decir, trabaja en equipo con Alberto, y es maestra en humanidades digitales por la Universidad de Würzburgo, Alemania, y el King's College de Londres. Licenciada en Lengua y Literatura Hispanoamericana por la Universidad Veracruzana, con intercambios en la Facultad de Estudios Culturales de la Universidad Paderborn y Letras Modernas en la UNAM. Y sus proyectos se centran en habilitar un tipo de investigación que utilice herramientas y métodos digitales para ver las problemáticas de las humanidades con nuevas perspectivas, con nuevos lentes, pero también envolver accesible el conocimiento a un público más amplio, ya sea a través de la visualización interactiva de datos o en la colaboración con Wikimedia México. Y a su izquierda se encuentra Natalie Baur. Ella es maestra en Historia de la Universidad de Delaware y maestra en Ciencias de la Información con especialización en Archiviología en la Universidad de Maryland. Y actualmente también es parte del equipo de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas y se especializa ahí su trabajo como bibliotecaria de preservación de colecciones. Fue becaria de la Fulbright García Robles en el Instituto de Investigaciones Bibliotecnológicas y de la Información de la UNAM. Y bueno, ha tenido una larga trayectoria de trabajo y experiencia como archivista, tanto en Estados Unidos como en América Latina. En Miami, por ejemplo, estuvo a cargo trabajando en la colección de la herencia cubana. Ahí dirigió la gestión del archivo y la digitalización de la colección. Bueno, además de otras muchas cosas, le interesa esto, cuestión del estado de los archivos digitales en el Caribe y América Latina. Una de las primeras cosas que a mí me gustaría es que cada quien tuviese unos cuantos minutos para plantearnos el tema o el problema con los he convocado. A Alberto le pedí que nos hable del reto que tienen las instituciones en el campo de la innovación, y esto obviamente nos lleva al problema de la infraestructura y al problema de los recursos humanos. Y un poco en función de su experiencia en el Colegio de México, que nos diese un panorama. ¿Qué son importantes las humanidades digitales? ¿Qué nos da a los académicos en ciencias sociales y humanidades? Estamos vinculados a este tipo de instituciones y dónde ubican, ¿no? Porque de pronto decimos, no, pues es cómputo, no, pues es biblioteca, no, pues es tu propio centro de investigación, pero creo que no, creo que es un poquito más complejo. Yo creo que la manera más pragmática para hablar sobre esto es relatar un poco lo que ha estado haciendo la biblioteca. Como mencionaron, he estado aquí en el Colegio de México por 10 años, pero el antecedente al que yo llegué fue una publicación que hizo nuestra directora Micaela Chávez. En 2003 publicó un artículo que se llama Library Systems Without Systems Librarians, donde efectivamente estaba reconociendo que la biblioteca ha estado participando en proyectos, pero de una manera muy informal, y el mayor reto que ella identificó en ese momento era tener una persona que podría traducir las necesidades bibliotecológicas a personal de informática. Entonces, ser como el intermediario le parecía como el principal problema. Crea el puesto de bibliotecario de sistemas y yo ocupo ese saliendo de la Universidad de Texas. Yo me enfrenté a este problema más que nada de un punto de vista de mi especialización, que fue usabilidad e interacción entre las computadoras y humanos, ¿no? Cómo hacer sistemas intuitivos y ver todos los flujos involucrados en consultar e interactuar con información digital, pero saliendo un poco de ese entorno y entrando también al entorno organizacional y el entorno de objeto físico. A eso se dedica la biblioteca, que tienen ambos tipos de productos. La primera tarea que hicimos fue desarrollar un plan estratégico. A partir de 2009 empezamos a leer toda la biblioteca conjuntamente, varios documentos. Los que más destacaron en ese momento, que yo me recuerdo, fue uno que hizo el Council of Research
Research and Information Resources, No Brief Candle, y otro que se llamaba Future Research and Research Libraries de Lime Guild. Con estos dos documentos creamos el Plan Estratégico 2020, que es los pasos que íbamos a seguir hasta ese año para llegar a lo que nosotros identificamos como lo más importante. Y como esta estrategia, las cosas que queríamos hacer es pues ampliar un poco más el alcance de la biblioteca para no ser un lugar donde vas a consultar información, sino un lugar con profesionales que se involucran en el desarrollo de investigaciones y todo el proceso académico, la docencia y la investigación. Nosotros ser colaboradores en ese proceso. También promover nuevas técnicas y metodologías en estas mismas actividades, porque en realidad lo que hacemos no es muy distinto a lo que se hizo en algún momento cuando se introdujeron las bases de datos. Esa era una nueva técnica, podríamos decir, de investigación, de ir a una base de datos, consultarla, recuperar artículos, organizarlos. Esto se tuvo que aprender en algún momento y fue algo que impulsó las bibliotecas, entonces es seguir con esa tradición. También la reorganización que era necesaria para llevar a cabo el plan estratégico y retomar los perfiles que teníamos, que eran muy tradicionales: catalogador, referencista, adquisiciones. Esos eran como los puestos que tenía la biblioteca por mayor parte. Entonces era reformular esto un poco y seguimos en ese proceso. Y la infraestructura tecnológica para apoyar el trabajo digital queríamos promover. Y luego también tuvimos la fortuna en ese momento, en el 2008, de conocer a Glenn Worthy en un congreso, y 2 años después nos visita otra vez y trae personas como Isabel que estaban involucrados en la creación de la red de humanidades digitales. Entonces fue muy afortunado esa oportunidad que tuvimos para desarrollar, porque encajó perfectamente con el plan estratégico de la biblioteca. Nos ayudó a ver que el trabajo digital que estaba llevando la biblioteca necesitaba un poco más formalidad. Hemos estado trabajando estos proyectos desde los 90, pero se formaba un equipo, desarrollaban el sistema, lo lanzaban, teníamos un brindis y nos olvidamos del sistema. Y eso pasó varias veces, vez tras vez, y creábamos islas dentro de los servidores de información que estaba interactuando con los otros sistemas que también estábamos creando, y eso creaba un entorno donde un usuario tenía que consultar este sistema para esta información. Si no la encontraba, tal vez podría también estar en este sistema, o puede estar en el catálogo o en la infinidad de bases de datos que teníamos. Entonces reconocíamos esos como problemas en infraestructura, pero también en el personal, porque teníamos que realmente tener personas dedicadas a esto para tomarlo en serio y hacerlo bien. Entonces, como parte de esto, necesitábamos también personas que podrían dar como capacitación en minería de textos, visualización de información, de personas que podían garantizarles a los investigadores que están desarrollando sistemas que el esfuerzo que están invirtiendo en desarrollar ese sistema vale la pena, porque se podrá consultar en 30, 40, 50 años, igual que a un libro. Entonces, realmente tener una alternativa a publicación física involucra también garantizar el acceso a esa información generada a lo largo del tiempo. En términos de infraestructura, a lo que queríamos llegar era crear un ecosistema vivo, no solo un repositorio, por ejemplo, donde uno coloca información y es accesible, no solo un catálogo donde te describimos las existencias o las nuevas adquisiciones de libros. Queríamos un lugar que es tanto catálogo como repositorio, como archivo en un primer plano. En el segundo plano, un sistema donde las personas pueden interactuar con esta información. Esta foto del archivo es útil para mi investigación. También este documento que está acá en esta base de datos es útil. Y también este libro, estos metadatos, conjuntar esa información, marcarla, trabajar con el texto, transcribir el audio. Y luego, entonces, esa es la segunda capa. La tercera capa es el resultado de eso, que es empiezas a crear nuevos objetos de información que son útiles para otras personas. Traen hojas de cálculo con información pertinente sobre una región que se puede usar para lingüística, se puede usar para historia. Juntas esa información, creas un nuevo producto dentro del sistema y lo puedes publicar y puede ser consultado. Entramos a un ciclo completo de consultar y generar y dar acceso a esa información. En el último plano es un poco descentralizar las estructuras que rigen la forma en que nosotros trabajamos en universidades, que solo una persona que ha tenido el beneficio o la oportunidad de estudiar es la única persona que puede participar en una discusión crítica
sobre algo. Queremos romper esa barrera un poco y hacer que el público también pueda tener acceso a estos documentos, crear nueva información y participar en el discurso académico sobre un tema, hacerlo totalmente abierto y también darles acceso a esta información, porque a fin de cuentas somos una institución pública y los ciudadanos deberían tener acceso a esta información. No es para nuestro beneficio, es para su beneficio. Entonces, ¿cómo creamos los sistemas para permitir eso? Otra parte de esto fue hacernos una institución de acceso abierto. El trabajo que estamos haciendo con Wikipedia para romper esas barreras. Igual a la digitalización que estamos llevando a cabo, ofreciéndole a la ciudadanía y organizaciones la oportunidad de utilizar nuestra infraestructura para digitalizar sus objetos y garantizarles a ellos que la memoria de su familia, de su pueblo, va a existir dentro de nuestros servidores. Ellos tienen acceso a ellos por 50 años. Muchas gracias, Alberto. Alberto nos ha puesto en la pista fundamental. Hay una serie de actividades que es necesario reestructurar o de alguna manera, como lo dijo muy bien, formalizar. Una serie de pasos, una serie de procedimientos que tienen que ver no solamente ya con la manera tradicional de almacenar los datos, ¿no?, de una biblioteca o los datos de una investigación, los libros, artículos, etcétera, o nuestras notas de campo, nuestras notas de archivo, sino toda una cuestión que tiene que relacionada con estas nuevas tecnologías y el poder precisamente hacer, como él lo dijo, ¿no?, productos o preproductos, me gustaría verlo mejor así, que permitan colectivizar la información de la investigación de una mejor manera, y esto pasa por la digitalización. Sin embargo, Alberto también nos habla de la otra parte. Os invito a ver los sitios web que tiene el Colegio de México, la biblioteca, sobre diversos temas: 68, los movimientos sociales, las cartillas lingüísticas de idiomas indígenas en México, en fin, son muchos proyectos muy interesantes que son esos productos digitales a los que se ha referido Alberto, ¿no? Una nueva manera de presentar, paralelamente a nuestras formas tradicionales, los resultados de investigación vía un artículo, vía un libro. Tenemos la posibilidad de ponerlos en línea en sitios web. Y esto nos va a permitir precisamente incluso que nos interpele el público, ¿no?, en nuestra labor académica. Ahora bien, estos nuevos productos tienen características muy particulares que de pronto rompen o se enfrentan con la forma tradicional que tenemos nosotros de comprender la producción académica.